Hola a todos. En este vídeo vamos a empezar a estudiar el electromagnetismo. ¿Vale? Empezamos estudiando los electroimanes. Bueno, los electroimanes, vamos a empezar el estudio viendo la experiencia de Ørsted. ¿Qué es lo que observó? Pues eso, fijaros, hacia el año 1820. Ni el electrón se había descubierto, pero bueno, estas cosas ya se observaban. Ørsted vio que si hizo el siguiente montaje: puso un conductor y debajo puso una aguja imantada con posibilidad de giro, ¿vale?, sobre este eje. Cuando no metía corriente, vio que la aguja se orientaba libremente, se orientaba en todo caso, pues apuntando hacia el norte de la Tierra, ¿no?, hacia el norte magnético. Si le hacíamos pasar una corriente por el conductor en un determinado sentido, por ejemplo en este, Ørsted vio que la aguja se orientaba perpendicularmente al conductor. Si la hacía pasar en este sentido. Si la hacía pasar en sentido contrario, la aguja seguía perpendicular, pero ahora el sur apuntaba para el otro lado. Fijaros que aquí el sur apunta como para adentro y aquí el sur apunta para afuera. Y con la aguja, si la ponías aguja arriba, lo mismo, veía que el sur ahora otra vez apuntaba para el otro lado. Hizo este experimento en distintas posiciones y llegó a la siguiente conclusión. Es que cuando hay una circulación de electrones, se genera en torno al conductor un campo magnético. Esto ya sabemos hoy en día que es porque los electrones, cuando se están moviendo debido a una diferencia de potencial, ¿no?, cuando tenemos una corriente eléctrica, los electrones alinean su eje de spin según la dirección del movimiento. Y como cuando tenemos electrones alineados, ¿no?, sus spines están alineados, tenemos campo magnético, esto lo vimos en uno de los vídeos anteriores, pues ya está, resulta que en una corriente eléctrica los electrones se alinean y por tanto aparece un campo magnético. Ese campo magnético que aparece tiene esta forma. Pasa una intensidad y aparece un campo magnético con líneas de campo concéntricas al conductor. ¿Vale? Este es el campo magnético que tenemos. Para saber el sentido de las líneas de campo, si van en un sentido o van en el otro, utilizamos una reglita, que es lo que llamamos la regla de la mano derecha. Cogemos la mano derecha como si cogiéramos, vemos aquí en la figura, como si agarráramos el conductor. El pulgar tiene que apuntar en la dirección de la intensidad. Ojo, intensidad en sentido convencional, o sea, de positivo a negativo, ¿no? Vemos la intensidad que va de positivo a negativo, utilizando la mano derecha. Bueno, pues los pulgares, el resto de dedos, el pulgar va indicando la intensidad, el resto de dedos indica la dirección, ¿no? Cuando cerramos la mano, los dedos me marcan la dirección de las líneas de campo. Los dedos están cerrados para acá, las líneas de campo van en ese mismo sentido. Os recuerdo, insisto, la intensidad tiene que ser en sentido convencional. Si utilizáramos esta misma regla en sentido real, en vez de utilizar la mano derecha, tendríamos que utilizar la mano izquierda. Y esta regla es muy importante. Ojo en el examen, porque la mayoría de nosotros somos diestros y entonces cuando estamos haciendo el examen, en la mano derecha tenemos el boli y nos da por hacer estas reglas utilizando la mano que tenemos libre, que es la mano izquierda, y entonces vamos a marcar el sentido justo al revés. Así que eso, recordemos, mano derecha y el sentido de la corriente es el convencional. Interacción de campos magnéticos producidos al circular una corriente por un conductor. Si por ejemplo tenemos este conductor, circula de positivo a negativo, de positivo a negativo. Tenemos dos conductores paralelos en donde la corriente va en el mismo sentido. Si la corriente va en el mismo sentido, ambos campos magnéticos tienen el mismo sentido, por lo que se suman. Y al sumarse va a aparecer una fuerza de atracción. Recordemos que las líneas de campo intentan ir por caminos más cortos, entonces si los cables están más cercanos, estas líneas de campo tendrán menos recorrido y será más fácil para ellas hacer todo el recorrido que tienen que hacer, ¿vale? Y
en cambio, si la intensidad que circula es contraria, entonces aparecerá una repulsión. Ojo aquí la figura esta, que las flechitas estas tienen una errata, o sea, estas flechitas van para acá, para la izquierda. Estas flechitas de aquí, para la izquierda, o sea, estas líneas de campo se cierran así, con este sentido. Así que eso, mismo sentido, atracción, los campos magnéticos se suman, sentido contrario, los campos magnéticos se repelen, así que aparece una fuerza de repulsión. Campo magnético producido en una bobina. Bueno, en una bobina es un alambre que hemos enrollado, ¿no?, en un núcleo, esto de aquí. Lo que vamos a comprobar es que, fijémonos, en este tramo de aquí aparece este campo magnético. En este tramo justo de aquí abajo la corriente va en el mismo sentido, así que aparece un campo magnético, este y este van en el mismo sentido, así que se suman. Este se suma a este, se suma a este, se suma a este y se suma a este. De tal manera que lo que tenemos al final es un único campo magnético que hace así. Y en este otro lado de la espira tenemos un campo magnético que va en sentido contrario, va haciendo esto, ¿vale? Y aquí haciendo esto. Y en 3 dimensiones, o sea, en los 360 grados de la bobina tenemos esto. ¿Qué es lo que me sucede? Que al final lo que sucede es que las líneas de campo van por el centro de la bobina y luego se cierran por fuera. De tal manera que por el punto por donde salen es el polo norte y por el punto por donde entran es el polo sur. Así que en una bobina vamos a tener un polo norte y un polo sur. Es interesante la bobina porque el efecto de campo magnético se va, de cada espira de la bobina, se va sumando con los otros. Dicho de otra manera, el campo magnético este que teníamos aquí solo tenemos es la suma de 2 campos magnéticos, pero en una espira lo que hacemos es sumar 1, 2, 3, 4, 5. Por cada espira, cada vuelta que dé la bobina, vamos sumando esos campos magnéticos, esas fuerzas magnéticas y demás. ¿Vale? Así que en una bobina generamos campos magnéticos particularmente potentes. Regla de la mano derecha para determinar dónde está el polo norte de la bobina. Lo mismo, utilizamos la mano derecha, agarramos la bobina de tal manera que con los dedos la sujeto según la dirección de la corriente en sentido convencional. O sea, en esta bobina la corriente entra así, entra por aquí, va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, va haciendo así. Pues los dedos los tenemos que poner en la misma dirección. El pulgar me apuntará al norte. Repito, cogemos la bobina de tal manera que los dedos estén puestos en la dirección tal que sean lo mismo que el sentido de la corriente. ¿Vale? La corriente aquí va para acá, pues los dedos se cierran para acá también. Y en esa posición vemos hacia dónde nos apunta el pulgar. El pulgar estará apuntando hacia el norte. Lo mismo, esta mano muy importante, y cuidado en el examen, los diestros, que somos la mayoría, tendremos que dejar un segundo el lápiz encima de la mesa y razonar utilizando esta regla de la mano derecha. Y hasta aquí este vídeo. Un saludo.